¿Eh? Ahí está, otro tantito. Gracias. Qué gusto saludarlos, hermanos. Si gustan abrir su Biblia, por favor, Mateo capítulo 13. Ahí vamos a estudiar la palabra del Señor en esta tarde. Mateo capítulo 13. Se iluminó, ¿verdad? Toda esta parte. Es que están, ahí en cabina nos ayudan. Están apagadas estas lamparitas de acá. Creo que sí ayudan, para la lectura. Eso, ahí está. Ahora sí. Ya los veo bien. No más al revés, ¿verdad? Hermanos, vamos a estudiar Mateo capítulo 13, comprendiendo las parábolas. Y ahí están las parábolas que en esta tarde vamos a analizar y aplicar a nuestra vida. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Comprendiendo estas parábolas. Gracias a Dios que tenemos la palabra del Señor en nuestro poder, en nuestras manos, es lo que quiero decir. En casa tenemos tal vez diferentes versiones, ¿verdad? ¿Quién tiene, levante su mano por favor, quien tenga versiones diversas y impresas? Porque yo sé que en internet uno puede conseguir muchas Biblias, ¿verdad? En diferentes versiones, diferentes idiomas, pero digamos, una pequeña colección en casa, de 2 o 3 versiones bíblicas, una tal vez Nácar Colunga, o versión Las Américas, o latinoamericana, alguna versión católica tal vez, alguna versión antigua, la Biblia del oso. Levante su mano, ¿quién tiene 2 o 3 versiones por ahí? Mira, ahí está. Gracias a Dios, qué bien. ¿Quién tiene Biblias en otros idiomas? Aunque sea uno más, ahí está. ¿El clásico inglés-español o sí? Por allá italiano, ¿verdad? También debes tener tú, Elena. Qué bien, qué bien. Bueno, eso es una bendición, el tener Biblias en diferentes ediciones, diferentes versiones de la Biblia. La ventaja de esto, pues, es que la palabra de Dios está a nuestro alcance. La palabra de Dios está tal vez en algunas gavetas, tal vez está en una pequeña biblioteca que tengamos, en algún estudio. Esperemos que no sea. Hay Biblias muy bonitas, hablando de la pasta, la decoración, pero no es para decorar, ¿verdad? La idea es que las leamos. Es por el contenido, no por el material que está hecha, ¿verdad? Hay algunas hasta con el canto de oro, ¿verdad? O dorado, no sé si sea oro en realidad, pero dorado. El canto, ubican cuál es, ¿verdad? El canto es esta parte de aquí, y está dorado. Esta creo que estaba dorada, pero ya, bueno, eso habla bien, ¿verdad? Que sí la uso, sí la leo. Pero no es precisamente lo que debe resaltar, ¿verdad? De hecho, ¿cuántos de nosotros tenemos una Biblia, una o dos por ahí, pero gastadas? Las pastas tal vez ya ni están. Yo tengo todavía en esa pequeña colección que decimos, la primer Biblia que usé, llegando a Betel, 1800, ¿qué? No, 1998, una Biblia Reina Valera 1905. Yo cuando acepté a Cristo en 1989, usábamos, bueno, mis papás y nosotros usábamos la 1909 y era la común. Yo llegué a memorizar algunos pasajes en la 1909. Llegando a Betel, 1998, 10 años después, se nos recomendaba la 1960. Bueno, dejé la 1909, ahí está, sin pasta, subrayada y dañada y todo. Y la primer Reina Valera 1960.
y también está dañadita ya. De hecho, creo que con esa estudié todo el instituto del 2000 al 2003. Y bueno, ahí se las puedo mostrar algún día. Está, iba a decir bien feíta, pero bueno, bien usada, más bien, ¿verdad? Y ya después otras versiones. Y hermanos, pero lo interesante, lo importante de esto, lo importante es que leamos las escrituras. La Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios. Y creo que sabemos y reconocemos que es y contiene la verdad. Es la verdad y contiene la verdad que necesitamos. La verdad que tú y yo necesitamos está aquí en la palabra de Dios. Contiene enseñanzas sencillas, por un lado, en historias digeribles, sencillas o fáciles de comprender, no solamente de leer, sino también de comprender, pero con enseñanzas profundas a la vez. Profundas que tienen que ver con nuestra alma, con nuestro ser, que afectan o benefician, afectan de manera positiva a nuestra familia, nuestro carácter, como se nos enseñaba hoy en la mañana, y también nuestro futuro. Así que hay enseñanzas sencillas y profundas a la vez, realidades de las que nos habla la Biblia, haciendo alusión al mundo físico, al mundo tangible en el que nos movemos, pero también nos habla de un mundo espiritual, intangible, que percibimos, que sabemos que existe, pero que no vemos y mucho menos palpamos. La Biblia nos habla también de esto. Es información que necesitamos. En los evangelios, hermanos, se registran algunas de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, si le conocemos, si hemos dado el paso para tener estos o manifestar estos dos requisitos que la Biblia menciona: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que somos salvos y al Señor Jesucristo le podemos decir también nuestro Salvador. El Señor Jesucristo, el Maestro de maestros, también se registró enseñanzas de él en los evangelios. El Señor Jesús, concentrándonos en él, está interesado en que comprendamos todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la Biblia contiene. Lo podemos decir así porque al ver las historias que se narran específicamente en los evangelios, podemos ver en el ministerio público del Señor y también antes de su ministerio público, podemos ver constantemente su interés porque sus discípulos, porque las multitudes, y ahora, porque está registrado y lo tenemos en la Biblia, porque nosotros comprendamos las enseñanzas sencillas y, ¿qué dijimos?, profundas a la vez. Que comprendamos toda esta información importante, valiosa, que puede transformar nuestra vida. No solo para sorprendernos, no solo para decir qué bonito, sino para que cambie nuestra vida. Esta información, hermanos, en este sentido, entonces podríamos decir que es trascendental, trasciende, puede trascender en nuestra vida, en esta vida y en la que sigue. El Señor está interesado en que comprendamos todo lo que la Biblia contiene, aún los llamados misterios. Primera Timoteo 3:16 nos habla de unos misterios, de los misterios. El misterio de la piedad, dice Primera Timoteo 3:16. Pero también el Señor quiere que comprendamos las cosas escondidas desde la fundación del mundo, como dice en Mateo 13, que ahorita vamos a ver. Mire, véalo rapidito ahí, vamos antes de la lectura que vamos a hacer al final del 35, citando el Salmo 78 en este pasaje. Estamos en Mateo 13, al final del versículo 35, dice: declararé cosas, ¿ya lo vio?, escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Esa es la intención del Señor, implícita en la palabra de Dios. En cada parábola, en cada narración, en cada historia que se registra, hay una intención de Dios, del Señor, para que nosotros no solo conozcamos este contenido, la Biblia, sino que lo asimilemos y que esto nos lleve a tomar decisiones, a hacer cambios, ajustes en nuestra vida, y que la enseñanza bíblica trascienda en nosotros, en nuestro futuro.
Sin embargo, también la Biblia nos menciona en este capítulo que vamos a leer que el Señor no forzará a nadie para que esto suceda. Él anhela que conozcamos las Escrituras, no solo que las conozcamos, sino que las comprendamos. No solo eso, sino también anhela que las apliquemos a nuestra vida y que esto genere cambios. Pero en este pasaje nos permite ver que no forzará a nadie, ni a buscar este conocimiento tan importante, tan valioso, y tampoco a comprenderlo. Es interesante que este pasaje que vamos a leer nos deja ver, nos deja claro que nosotros tenemos que manifestar interés por buscar esto, por escudriñar el conocimiento, y aún teniendo el conocimiento tenemos que insistir y probar que queremos profundizar en él. Es interesante, ¿verdad? Miren, vamos a ver del capítulo 13, ahí estamos. Dice 34 al 37. Antes de entrar a nuestro capítulo, a nuestro pasaje base, quiero darles esto que es parte del contexto de lo que vamos a estudiar. Vamos a comprender dos parábolas, pero este es el contexto. Mire, después de dar las parábolas que ahorita vamos a leer, dice el 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, acompáñeme a leer esa citación de Salmos que dice, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí se estaba cumpliendo, ¿verdad? Esta cita, esta escritura, dice el 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, ¿cuál es la petición de los discípulos? Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Dice el 37, solo la primera parte, respondiendo él, les dijo, y empieza la explicación de la parábola que ellos le solicitaron. ¿Cuál fue? La cizaña del campo. No la vamos a estudiar hoy, pero se narra ahí a partir del versículo 24. Lo que quiero que observemos es esto. Dice el 36. Entonces, ¿qué dice después? Despedida la gente. ¿Cuál gente? Pues la que estaba escuchando las parábolas que el Señor expresó. Dice, entró Jesús en la casa, una casa donde probablemente le estaban hospedando. Y lo que sucede dentro de la casa, sin la gente ya que había escuchado, dice, acercándose a él sus discípulos, me los imagino ya, ¿verdad? Tal vez la señora o la hermana, ¿verdad? De la casa donde le hospedaban, sacando unos buenos dátiles, ¿verdad? Acercándoselos al Señor, tal vez el esposo preparando café por ahí, de la zona, algún té, no lo sé. Y en ese momento ya relajado el ambiente, más solos, se le acerca al Señor, se le acercan sus discípulos y dice, explícanos la parábola de la cizaña. Y entonces el Señor da esta joya, ¿verdad? Podemos decirle así, o sea, la explicación de lo que acaba de decir. Habló en parábolas y ellos estaban escuchando la interpretación o el significado de esas parábolas. ¿No es una joya? Sí lo es. El Señor estaba desmenuzando cuestiones espirituales profundas. ¿Y qué escuchó la gente? La gente escuchó parábolas, pero la gente no quiso escuchar la explicación de las parábolas. Se quedó con eso. Las personas se quedaron con eso. Escuchó la parábola, la multitud, el pueblo. ¿Qué habrán dicho? Las parábolas fueron, mire, si da una vuelta a su Biblia, una página, ¿cómo empieza el capítulo 13 de Mateo? Ahí está una parábola bonita, ¿verdad? Interesante, del sembrador. ¿Cuál otra? Después, la parábola del trigo y la cizaña. Y note también que de la parábola del sembrador dice en el versículo 10, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas?
Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. Así que el Señor les hablaba en parábolas, anhelando, esperando que algunos se quedaran e insistieran en qué significaba esa parábola, profundizar en ella. Sin embargo, el mayor número de las personas solo se quedó, digamos, con lo bonito de las historias, lo interesante de las parábolas. Mira cómo habla el Señor, tal vez decían entre ellos, ¿verdad? Eso del sembrador. Me identifico con el sembrador porque a mí me pasa así. A veces aviento semillas y caen en la tierra. A veces caen en el piso ya hollado, ¿verdad? Por los hombres, por la caminata, y no brota nada. Sin ninguna conexión con una cuestión espiritual, o tal vez aplicándolo, pero tal vez aplicándolo mal a su vida. ¿Por qué digo eso? Pues porque no se quedaron a corroborar que habían comprendido bien. No se quedaron a corroborar que era una correcta interpretación la que tenían ellos, o a preguntarle al Señor: Señor, ¿esto tiene que ver conmigo? ¿Esto tiene una connotación espiritual? ¿Esto se aplica de esta o de aquella manera? No lo hicieron. Avanzan las parábolas y después viene la de la semilla de mostaza y la levadura. Interesante que estas el Señor no las explica, pero hoy vamos a estudiarlas. Dice un escritor del siglo XVIII, un comentarista de la Biblia: da pena pensar cuántos son los que se marchan de los sermones con la palabra de la gracia en los oídos, pero sin la obra de la gracia en su corazón. Lo repito, da pena pensar cuántos son los que se marchan de los sermones con la palabra de la gracia en los oídos, pero sin la obra de la gracia en su corazón. ¿Se entiende la idea? Espero un día el Señor me permite escribir de esta manera tan elocuente, ¿verdad? No es mía, la frase es de un escritor, un comentarista del siglo XVIII, ya 3 siglos atrás. Esto es verdad, hermanos. Es lamentable que escuchemos, que leamos la Biblia, que escuchemos sermones y que nos quedemos con dudas, que no profundicemos, que estemos satisfechos con lo interesante del bosquejo, lo interesante de la predicación. Si el pastor hizo chistes, pues con lo divertido de los chistes, y sin llegar al punto de responder la pregunta: ¿cómo aplico eso? ¿Cómo hago cambios? ¿Qué tiene que ver conmigo? Si usted y yo respondemos esa pregunta, o más bien le hacemos esa pregunta a cada estudio bíblico que hagamos, tendremos aplicaciones prácticas, conclusiones prácticas en nuestra vida. Dios nos hablará. Si hacemos esa pregunta en cada predicación, y tal vez que la conversación inmediata siguiente de la predicación sea referente a la predicación, tal vez algo que llamó mi atención, tal vez un mandamiento que no comprendí, tal vez esa interpretación bíblica, tal vez esa aplicación a la vida, no lo sé. Pero la idea sería manifestar el interés porque aquella enseñanza que se me dio, aquel pasaje que leímos o estudiamos, yo lo pueda, déjeme expresarlo así, exprimirlo lo más que se pueda para sacarle el jugo espiritual el más posible y aplicarlo a mi vida. Eso es muy importante. Recordemos, hermanos, que las parábolas son historias sencillas que comprenden, sencillas de comprender, comunes a la mayoría, pero para explicar cuestiones profundas y espirituales. Miren, aquí hay 2, vamos a leerlas con esta intención de comprenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Versículo 31, este será nuestro pasaje base, habiendo ya mencionado este contexto. Mateo 13, versículo 31. Acompáñame del 31 al 33, todos juntos, por favor. Dice:
Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El capítulo 13, si después lo leen con calma, es una enseñanza que nos ayuda a comprender un misterio. Y el misterio es este: ¿qué es el reino de los cielos? O ¿cómo es el reino de los cielos? Ese es un tremendo misterio que el Señor revela en el capítulo 13 de Mateo. Y es interesante analizarlo y tomarnos el tiempo para leerlo. La parábola del sembrador, la semilla, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, etcétera. Esto es una enseñanza espiritual, pero que tiene aplicación a nuestra vida. El Señor, siendo maestro de maestros, pues está enseñando a sus discípulos, a la gente que escucha, y hoy pues a nosotros. En esta ocasión el Señor habla de varias parábolas para explicar uno de estos conceptos espirituales complejos, el reino de los cielos. Vamos a estudiarlo y comprenderlo, hermanos. La parábola de la semilla de mostaza, ahí está esa hortaliza, ese arbusto, ¿verdad? De donde proviene la mostaza, las semillas de mostaza. Estuve investigando un poquito y en este asunto, en este tema, hay una discusión, es muy interesante. De pronto estudias o investigas cosas que se mencionan en la Biblia, sencillas, pero ya cuando te metes a estudiar, a investigar, te encuentras discusiones, te encuentras expertos que dicen una cosa y luego otros que también se dicen expertos que contradicen a los primeros, y uno tiene que decidir quién es más experto, ¿verdad? Es interesante. Bueno, pues aquí también hay una discusión referente a la mostaza. Estaba investigando que en Israel, especialmente en esa zona, hay diferentes tipos de mostaza y hay algunas especies de mostaza. Uno en especial, bueno, se desarrolla como una hortaliza, y hay hortalizas, no todas, pero hay hortalizas que llegan a ser tan antiguas, tan viejas, tan longevas, un término mejor, tan longevas que su tallo no se llega a convertir en un tronco, pero sí llega a parecer un tronco. Y la hortaliza llega a crecer tanto que pareciera un árbol. Algo similar a lo que pasa con las bugambilias. ¿Han visto bugambilias aquí en Querétaro? Hay muchas, ¿verdad? ¿Y alguien consideraría que es un árbol? No son un árbol, ¿verdad? Pero han ido déjeme ver dónde está, creo que es Cholula, Puebla. ¿Quién me ayuda? Tal vez la hermana Elda lo recuerda. En Cholula, Puebla, está una bugambilia de no sé si 150 o 200 años. ¿Quién la ha visto? Ah, caray, ¿no? Hermana Elda, ¿no? No me diga. Tenemos que ir, hermanos. Hay una zona turística por ahí, hay un castillo inglés, de hecho, en Puebla, interesante. Y en esa zona turística también está una bugambilia de 200 años. ¿Y qué cree? Es un árbol. El tronco, la base, el tallo, no es propiamente un tronco de donde se pueda sacar madera y hacer muebles precisamente, pero sí tiene el aspecto, por el tamaño, como si fuera un árbol. Y obviamente está protegida, tiene casi 200 años y es como un árbol. Está tremendo. Ah, fue Lalo Moreno. Contigo fui. ¿Ya te acordaste? Sí. Bueno, es interesante. Es algo similar. Es algo similar porque a veces hasta hay críticas contra la Biblia, y algunos escritos así dicen, algunos artículos publicados en libros y en internet: Jesús se equivocó. Pero ya cuando investigas más te das cuenta que Jesús no se equivocó, porque Jesús no se equivoca.
Dios es sabio, ¿verdad? Y es omnisciente. Así que investigando más, pues ahí estaba esa conclusión. Así que a esta hortaliza le pasa algo similar, llega a crecer de una forma que aparenta con el tamaño de un árbol. Y de hecho, bueno, se llegan a generar esos nidos de aves, como ahorita vamos a ver. Así que bueno, estamos viendo que la parábola, la primera es la parábola de la semilla de mostaza, dice el versículo 30 y 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Debemos entender, hermanos, de manera literal qué es la mostaza, la semilla de mostaza, para que podamos comprender cuál era la intención del Señor de mencionar este tema, de incluirlo en esta parábola. De manera interesante, estas dos parábolas no registran explicación de parte del Señor, pero con la explicación del resto de las parábolas y la información que nos da, que es suficiente, podemos comprender y aplicarlas a nuestra vida. Hay elementos similares entre la semilla de mostaza, ahí está una simulación de esa hortaliza, y también de la levadura, porque la siguiente parábola es la de la levadura. Vamos a leerlo y ahorita vemos las similitudes. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Los dos elementos, la levadura y la mostaza, la semilla de mostaza, tienen grandes diferencias, por supuesto, pero también tienen similitudes muy interesantes. Son estas similitudes las que se usan en esta parábola y algunas que podemos aplicar. Y algunas de esas similitudes son las siguientes. Ambas, la semilla de mostaza y la levadura, pueden crecer de manera significativa. Investigando también un poco, la levadura, si se introduce en una mezcla de cierta porción de harina, en un porcentaje bajo, a veces un 1%, en una porción tal vez de 1 kilo de harina, solo requiere de ese kilo un 1% de levadura para que ese kilo de harina, después convertido en masa, pueda leudar. 1%. No sé si se le hace impresionante, a mí me impresionó, pero esto puede hacer la tremenda diferencia entre una tortilla de harina o el pan que usamos en la cena del Señor, un pan sin levadura, y baguettes, unos buenos bolillitos, el pan de agua, hablando de Puebla, ¿verdad? Y otras cosas. Eso hace la diferencia, la levadura hace la diferencia. La levadura entonces crece en una porción o en un porcentaje que se requiere muy pequeño con relación a la harina. Lo mismo que la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña que existe. Sin embargo, dice el Señor que es la más grande de las hortalizas y puede convertirse en un árbol. Así que tienen estas dos similitudes. La levadura puede hacer que, introducida en la harina y ya después hecha masa, puede inflar y se puede hornear panes. Esta característica de la levadura también se menciona en otra porción, en Gálatas 5:9. ¿Se acuerdan? Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. En ese caso, es una ilustración y se está utilizando las características de la levadura para hacer alusión al pecado. No es que en esta ocasión también, porque no es una ley, no es una regla, simplemente que en Gálatas 5:9 se utiliza así y así la debemos entender porque el contexto nos ayuda.
Y dice que un poco de pecado puede causar grandes problemas, como Eclesiastés también menciona, que una locura puede arruinar la vida de un hombre. Dice que una mosca hace heder el perfume del perfumista. Un pequeño error, una decisión mal tomada, por muy pequeña que sea, puede traernos grandes problemas, grandes consecuencias. En ese sentido, está hablando de manera negativa, pero hace alusión a esta misma característica, que una porción pequeña puede convertirse en algo grande, lo mismo que la semilla de mostaza. En la parábola se usa de manera positiva. Se usa de manera positiva, no negativa, y no hace alusión al pecado, sino a la característica de la levadura que crece. Mateo 13 usa de manera positiva esta ilustración y hace alusión al comportamiento literal, de manera literal. Hasta ahorita no lo estamos aplicando a la vida espiritual. Para entonces trasladarlo al campo espiritual de interpretación de la parábola. El reino de Dios, dice el Señor, se comporta así. El reino de Dios se parece a estas características. Hermanos, la levadura en agua, la levadura tirada al suelo, la levadura en otros alimentos o en otros ingredientes o en otros materiales no tiene el mismo efecto. De la misma manera que la semilla de mostaza tirada al suelo o mal sembrada o mal utilizada, por supuesto que no generará una hortaliza, y con los años, por supuesto que tampoco se convertirá en un árbol. Pero cuando se introduce la levadura en la mezcla correcta y se prepara, pues esa mezcla se leuda, y leudar tiene que ver con fermentación. Lo mismo que la semilla. Si la semilla se planta en tierra fértil, se le da el agua suficiente, recibe luz del sol necesaria, entonces brota la hortaliza. Esto pasa, hermanos, con el reino de Dios. Pensemos, ¿qué hace un poco, si lo podemos decir así, un poco de la Biblia en el corazón de las personas? ¿Qué hace? Cambios drásticos. Un mensaje sencillo del Evangelio, en palabras tal vez expresadas no de manera elocuente, no de manera hilada, no bien estructuradas, como a veces nos sucede, ¿estamos de acuerdo? Como a veces tal vez nos pasaba al principio cuando comenzábamos a transmitir el Evangelio, lo hacíamos con palabras muy estructuradas, con un plan bien desarrollado. No, a veces el plan de salvación o el Evangelio lo compartíamos simplemente hablando de nuestra experiencia, y decíamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y decíamos cómo vivíamos, y al conocer al Señor, por los cambios que el Señor está haciendo. ¿Identificas elocuencia y sabiduría detrás de esas palabras? Hay sencillez. Sin embargo, ¿qué hace esa manera sencilla de compartir del Evangelio a una persona? ¿Qué puede hacer? Si la persona comprende esto y lo asimila y decide, yo quiero lo mismo, en ese instante su vida cambia. La Biblia dice que el Espíritu Santo llega a esta persona, hace morada en él, el Señor Jesucristo también está en su vida, y la vida de esa persona cambia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un cambio drástico. Un poco de Biblia en el corazón fértil, sencillo, humilde de una persona puede hacer cambios drásticos. De la misma manera que esta sencilla porción de levadura o unas pequeñas semillas de mostaza en el lugar correcto. ¿Qué efecto tiene una colección de 100 Biblias guardadas en cajas? ¿Qué efecto tiene textos de memoria en algunas personas, pero sin obediencia? Ninguno. Lo mismo que un poco de levadura sacado de su contexto, de su entorno. Lo mismo que un poco de semillas de mostaza sin el procedimiento correcto de siembra. ¿Notamos entonces la relación?
Vemos cómo es que el Señor nos está revelando un misterio y está usando ejemplos sencillos de comprender. Tenemos que profundizar en las características literales de esos ejemplos, primero, no adelantarnos, y después encontrar esa relación con lo espiritual. Pero el Señor dijo que así es el reino de los cielos. Lo mismo pasa con la semilla de mostaza. Resulta que si se siembra en tierra fértil con el método correcto y elementos indispensables como el agua, la luz solar, etcétera, puede convertirse en esta hortaliza. Bueno, hermanos, pasemos esto al campo de lo espiritual. ¿Qué pasa con las prácticas cristianas? Hábitos espirituales sencillos, valores bíblicos sencillos también, sencillos de comprender. El carácter espiritual que en la mañana también se nos explicaba. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto en la vida de una persona? Cambios drásticos. ¿Qué hace un sencillo pero buen hábito en la vida de una persona que lo acepta? Hace cambios. ¿Qué hace en una familia? Instrucción bíblica, decisiones sencillas, una tras otra, una decisión sencilla tras otra. ¿Qué genera? Cambios impresionantes. ¿Hasta dónde podría llegar? A veces hay conformismo en la vida cristiana, pero no es el plan de Dios. No es el plan de Dios, o el plan de Dios no termina cuando aceptamos a Cristo. Usted y yo lo sabemos. El plan de Dios, hermanos, no termina cuando comenzamos a congregarnos, no termina ahí. El plan de Dios no termina cuando leemos por fin, por primera vez, la Biblia completa, de principio a fin. El plan de Dios no termina ahí. Ni siquiera el plan de Dios termina cuando egresas o terminas fundamentos. Cuando ya lo terminaste. Después de bautizarte, ahí no termina. El Señor tiene mayores planes. Por eso es que lo compara con esta sencilla semilla de mostaza y con una sencilla porción de levadura. Ya vimos, en un porcentaje pequeño, leuda, fermenta, infla la masa convirtiéndolo en pan. Así que es interesante porque el reino de los cielos así es. Y aplicándolo a nuestra vida, así podría ser. Lo mismo con una plática sobre el evangelio, como mencionábamos. Una charla sencilla, espiritual, puede cambiar la vida de alguien. ¿Has notado eso? Son cuestiones pequeñas las que han hecho cambios significativos en nuestra vida. Yo recuerdo cuando comprendí que el Señor tenía que entrar a mi vida. Lo hice, como les decía al inicio, en 1998. Y ahora considero que esa fue la fecha cuando realmente acepté a Cristo, no en el 89, cuando yo había aceptado a Cristo, pero yo solo, sin consejero, sin ayuda, yo y un pequeño chic que todavía guardo. Esta fue tu vida, se llama. Y al final firmo y pongo la fecha, 30 de abril, por cierto, era mi cumpleaños, 30 de abril de 1989. Por eso lo tengo muy presente, porque lo tengo escrito. Pero creo que esa no fue la fecha correcta. Fue 1998, cuando realmente comprendí que yo tenía que recibir a Cristo, arrepintiéndome de mis pecados y depositando mi fe. ¿Sabe qué sucedió después? Seguí tomando decisiones. Dejé vicios. El alcohol y el tabaco fueron un problema para mí y el Señor me ayudó a dejarlos. Frutos. Decidí seguirme congregando, aunque en aquel entonces mi familia seguía buscando iglesia y me quedé solo, y yo dije, así solito, ni modo, no pasa nada. Y seguí congregándome y avanzando. No me estoy poniendo de ejemplo, es solo un ejemplo. Pero son sencillas las cosas que uno comprende y pueden hacer cambios drásticos en nuestra vida. Tal vez eso que yo comprendí, el pastor Enoch, en aquel entonces él fue el que estaba predicando, pastor Enoch papá, y tal vez lo mencionó en algún momento de la predicación. La verdad es que no recuerdo la predicación completa, no recuerdo el título, no recuerdo casi nada de ese tema. Lo que sí recuerdo fue esa frase sencilla que hizo clic en mi mente y en mi corazón. ¿Así funciona la Biblia?
¿Así funcionan los conceptos espirituales? Si lo analizamos, sí, así funciona. Son pequeños al principio, pero si son sembrados en un corazón sensible, fértil, dispuesto, pueden hacer grandes cambios, grandes cosas. Y por la gracia de Dios, a partir de ahí, yo identifico cambios drásticos, radicales, evidentes en mi vida, que por su gracia el Señor ha ido haciendo y sigue haciendo, pero son momentos clave en nuestra vida. Apliquemos esto, hermanos, a nuestra vida. Así como la lógica nos dice que qué hacer con las semillas de mostaza, porque podemos hacer mostaza, ¿verdad? ¿Dónde está la mostaza? Aquí está. Esa es como Dijon, ¿verdad? Y podemos hacer mostaza, ¿verdad? La lógica nos dice eso. Para que sea útil, pues hagamos eso, hagamos mostaza. O sembremos esas semillas que se conviertan en hortaliza o que llegue a ser un árbol, ¿verdad? Ahí hay aves también. La lógica nos dice que con la levadura, pues se hacen panes. Aprovechemos la levadura. Introduzcámosla en la harina, en una mezcla correcta, y podemos hacer panes y esa levadura puede ser de provecho. Bueno, pues para cerrar, hermanos, quisiera preguntarles, ¿qué hacer con el reino de los cielos? El reino de los cielos, hermanos, es todo lo relacionado a la Biblia, todo lo relacionado a lo espiritual. ¿Qué hacer con esto? Bueno, conocerlo, estudiarlo, aplicarlo, obedecerlo, valorarlo, compartirlo. Como decíamos en uno de estos domingos, no menospreciando esas partes que aparentan ser pequeñas. Hoy mi esposa fue a dar clase a Santa Rosa y fue una bendición, y fue a dar clase a parvulitos y el grupo, el salón estaba lleno de gozo con una alumnita. Y me dio mucho gusto que mi esposa llegó y me dijo, valió la pena. Y por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que valió la pena. Era una niña, una chiquita, una parvulita. No importa, ¿o sí? Y si hubieran sido 10, también. Pero fue una. Y a esa se le sembró y se le dio clase y qué bendición. Y el domingo que sigue, si vuelve a haber uno, pues nuevamente a ese uno, ¿verdad? ¿Uno es valioso? Claro. Y pregúntenle a los papás, ¿verdad? Pues claro, uno es valioso. A veces consideramos menor algunas cosas. No consideremos como menor algunas cosas, hermanos, que están en el reino de los cielos. Tal vez alguien dice, mi sencilla oración por los pastores, por los líderes, por los ministerios, ¿qué diferencia puede hacer? No menosprecie su sencilla oración que se eleva, porque se eleva y llega a la presencia del Creador del universo, expresada en el nombre de Cristo. Y esa sencilla oración, ¿quién te dice que el Señor no puede considerarla y hacer tal como la hermanita o el hermano que está orando lo está pidiendo? ¿Dios lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Y lo hace constantemente. No menospreciemos una sencilla oración. ¿Qué diferencia puede hacer llegar al culto y saludar? Soy tímido, soy introvertido. ¿Qué diferencia puede hacer? Yo recuerdo con cariño y valoro cuando recuerdo las ocasiones cuando me saludaron de mano. Y recuerdo mucho a Samuel Lechuga. Ahora es pastor, Samuel Lechuga, en la iglesia Monte Sinaí. En aquel entonces no era pastor, era un jovencito más del grupo. Y recuerdo que con los que lo conocen saben que es sonriente. Y me acuerdo que él iba y me saludaba, no me conocía, yo no lo conocía, pero él me saludaba. Y yo ya se lo dije hace poco, hace algunos años, le dije, tu saludo me alentaba a quedarme, porque es un desafío. Era un desafío quedarse, porque el diablo está fastidiando la mente, porque los prejuicios surgen, porque la timidez sale, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, yo fui tímido alguna vez. Ya ni me acuerdo. Pero sí lo fui. Ahora soy un poquito extrovertido y
La timidez ya no se me da. Debería, ¿verdad? Pero en aquel entonces batallé. Y ese saludo sencillo y esa sonrisa de Samuel me ayudó, me afianzó, me animó a quedarme. Y después se agregaron más, por supuesto, más saludos. Pero no menosprecies ese saludo, mi hermano. No lo menosprecies. El venir a la iglesia, el era un capítulo sencillo. El orar, como dijimos, o la ofrenda, ¿verdad? Nuestra ofrenda, nuestro diezmo. No, hombre, pues qué diferencia va a ser mi diezmo. ¿Cómo será el diminutivo de diezmo? Bueno, mi diezmo chiquito, mi pequeño diezmo. ¿Qué diferencia puede hacer esta ofrendita? Hay diferencia, hermanos, porque el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, es como la levadura. Solo Dios sabe qué niveles va a tomar, qué alcances va a llegar, a qué lugares va a llegar. Solo Dios sabe. ¿Qué nos toca? No menospreciarlo, valorarlo y hacerlo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos realmente propiciando que el efecto del reino de los cielos, el potencial del reino de los cielos, me beneficie? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos considerando esto del reino de los cielos, hablando de la sencilla o de la profunda lectura de las Escrituras, de decisiones sencillas en nuestra vida? ¿Cuántos estamos menospreciando o estamos confiando en el Señor? Que las prácticas sencillas pero constantes en la vida cristiana, en mi vida cristiana, el insistir en esas sencillas prácticas cristianas, como esforzarme por ir al culto, pero es que estoy desanimado, siento que Dios ni me escucha, pero después una voz interna te dice, insiste, ve. O aquella petición que tienes delante del Señor referente a lo que sea en tu vida, necesidades, carencias, anhelos, planes, lo que sea. Viene de pronto desánimo, pero hay una voz interna que te dice, sigue pidiéndole al Señor, Él es bueno, Él te escucha. Ahí está la diferencia. ¿Cuántos de nosotros estamos menospreciando esto o confiando en el potencial del reino de los cielos? Confiando en que si Dios nos pidió que leamos, estudiemos y obedezcamos la palabra, por algo lo dijo. Y tal vez yo no veo efecto alguno en mi vida, no veo cambios drásticos, pero por algo lo dijo el Señor, así que insistiré. Lo mismo con la oración, lo mismo con el obedecer los unos a los otros. A veces los racionalizamos demasiado y decimos, ¿En qué cambia? ¿En qué cambia la obra de Dios si yo soy hospedador? ¿En qué cambia si yo acepto ese de saludaos los unos a los otros? ¿En qué aporto? Deshagámonos de esas ideas y esos conceptos que minimizan el poder de Dios, que lo reducen, porque el potencial del reino de los cielos, el Señor trataba, se esforzó por explicarlo. ¿Y notan que no todos lo entendieron? Solo unos cuantos. Solo unos cuantos estaban interesados. Tal vez la mayoría dijo, ya entendí, sí, ya entendí, vamos a lo que sigue. Y jaló a la familia y vámonos, ¿no? Al trabajo, a generar dinero, vamos a pescar o no lo sé. Menospreciando lo que el Señor estaba diciendo, sin saber tal vez que lo que estaba diciendo, si lo comprendían, era la clave para su vida. Era la clave para hacer cambios drásticos. Jovencitos solteros, vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena. Pero es que no veo la respuesta y vale la pena. El Señor sabe lo que anhelas, sabe lo que necesitas. Y es más, no solo lo sabe, está interesado en suplirlo. Porque Dios es bueno. Vale la pena, hermano, vale la pena seguir siendo íntegro. No prestarse a las mentiras, no prestarse a la corrupción. Es que todo el mundo lo hace. Ya está, hay dividendos, ya hay ganancias inmediatas. Vale la pena, hermano, mantenerte en la integridad. Hermanos, en general, hermanos creyentes, vale la pena seguir implementando prácticas y virtudes cristianas en nuestra vida. Pero es que hasta me critican y ya me relegaron, la familia me dejó de hablar. Vale la pena, Dios no se equivoca.
Vale la pena. Vale la pena seguir discipulando, seguir compartiendo del Señor. Ay, hermano, pero nadie acepta a Cristo. De los que yo le hablo, nadie acepta a Cristo. Tal vez el Señor te llamó para sembrar la palabra de Dios, no para cosechar fruto. ¿Sabías eso? Puede ser que tu labor sea estar compartiendo, sembrando, sembrando, sembrando. Y habrá otros que el Señor les dará la oportunidad o nos dará la oportunidad de llegar donde tal vez tú sembraste el evangelio, conceptos bíblicos, instrucción, buen testimonio, y otros llegarán o llegaremos y tomaremos ese fruto. Pero definitivamente lo que la Biblia habla, enseña, es que es un trabajo en equipo, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel versículo? Apolos regó. ¿Cómo es? Pablo regó. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Gracias, Héctor, se me estaba yendo feo. Es un trabajo en equipo. Vale la pena seguir. Yo no sé lo que está sucediendo, como no sé qué es lo que pasa, cómo es que pasa que una semilla tan pequeña puede morir, como dice la Biblia, y al morir brota esa pequeña rama y ese brote se convierte en la hortaliza y esa se puede convertir en un árbol. No sé cómo funciona química, biológicamente, microscópicamente, no sé cómo funciona la levadura que permite que se leude o que se fermente la masa y se genera ese pan. No sé cómo funciona, pero el Señor lo toma de ejemplo para decirnos, tal vez, que no te interese el cómo, sino que es lo que sucede. Y el reino de los cielos tiene ese potencial en nuestra vida, en nuestra iglesia, no solo en el mundo, en cuestiones macro, en cuestiones generales, mundiales, sino también en lo individual. No menospreciemos, hermanos, el alcance, el potencial del reino de los cielos. Es un misterio que el Señor reveló. Y solo para los interesados, ¿verdad? Está al alcance el comprenderlo. Esas entrañas, ese concepto bien desmenuzado y aplicado, solo es para los que manifiestan o manifestamos interés. De no ser así, como decía este escritor del siglo XVIII, pues es triste ver cómo algunos solo se van, ¿se acuerdan? Con la obra de la gracia en sus oídos, pero sin la obra de la gracia en su corazón. Que no nos suceda así. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por estas dos sencillas parábolas, pero con un significado tremendo, profundo, trascendente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo se tomó el tiempo para que todo en este capítulo 13, en todo el capítulo, nos ayudara a comprender las características, los rasgos del reino de los cielos, qué es, cómo funciona, qué relación tiene con nosotros. Ayúdanos, bendito Dios, a no quedarnos solo con las partes bonitas, sino con lo importante que es aplicarlo a nuestro corazón. Que sea sembrado en nuestro corazón, en nuestra mente, que genere cambios, que haya evidencias, que haya frutos, Señor, en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que podamos comprenderlo, asimilarlo, agradecerlo y también compartirlo con otros. Ayúdanos, bendito Dios. Estamos en tus manos. Gracias, Señor, por el reino de los cielos que hace efecto en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dejamos para el cierre del programa.